que entrar y configurar todo de nuevo, perdón. Bueno, sí, no hay ningún problema. Bueno, yo lo que ya aprovechaba y primero los saludaba, son 53, ¿están divididos en grupo o entran todos? ¿Pueden entrar todos? Pueden entrar todos con este programa, hasta 200, así que cambié de plataforma porque esta permite integrar a 200 participantes. Bueno, en este nuevo encuentro espero que todos puedan encontrarse. Ustedes saben que van a tener un primer examen parcial con los conocimientos de introducción, con todos los contenidos. Y ustedes saben también que ahora en septiembre, dame 2 minutitos, Antonio, ¿puede ser? Sí, tranqui. Porque además no tiene tiempo. Yo tengo la programada hasta las 12 del mediodía, la reunión. Perfecto. ¿Se puede grabar? No sé, Antonio, yo... Sí, si quieren grabarla, la pueden grabar. Bueno, está bien. ¿Y después la pueden repetir a los compañeros? Sí. Bueno, el otro tema que ustedes los tiene bastante inquietos y preguntando es los exámenes finales de septiembre. Para aquellos que se hayan inscrito, para aquellos que figuren en actas, a ver, desde la computadora, yo no lo sé hacer, perdón. No sé grabar, cómo se graba este tema. Y que una vez grabado, ¿cómo se envía? Y se puede subir a Classroom, pero... Lo tiene que hacer alguien que sepa, por eso ahí ya me sabe. No, además de estar en las dos cosas, todavía no aprendí, ¿no? Bueno, el tema, la mediatez también. El tema es el siguiente: los exámenes finales de septiembre, aquellos que se hayan inscrito, bueno, van a poder optar por esta modalidad virtual. Les aclaro que para rendir en noviembre, diciembre, tienen que anotarse un mes antes, que es en octubre. El tema de todos estos exámenes que ustedes van a ver en la página de facultad, la modalidad, si es escrito, si es oral, y si es escrito, ustedes van a tener que ingresar y registrarse en la plataforma de Baja. Todos esos protocolos van a estar puestos en tanto la página principal de FME como se lo van a tratar de traspasar por WhatsApp, mail, Facebook, tanto a Yelen como los docentes. Yo entiendo las ansiedades, pero ya está todo resuelto, lo único que falta es subirlo a las plataformas e informarlo, que estaremos hasta dentro de 48, 72 horas subiéndolo, y a partir de allí ustedes tienen que seguir todo el instructivo que van a tener. Siempre y cuando van a poder ingresar a los escritos y a los orales, siempre y cuando estén en acta, ¿sí? Si no se han inscrito, no van a poder rendir. Por eso les estoy informando que para noviembre, diciembre, van a tener que inscribirse un mes antes, agosto, en octubre, del 1 al 8 de octubre, tienen que inscribirse para los exámenes de... el primer parcial, todo es salud pública. El primer parcial, ahora se los va a decir Antonio, va a tener que ver con toda la introducción de salud pública, todo lo que se ha estado viendo, la bibliografía que les mandé, lo que ustedes estuvieron trabajando. Así que vamos a ver cómo los que están anotados
les deseo suerte. Y aquí hablan de, el primer parcial es de introducción a la salud pública, de los temas que les vas a tomar. Bueno, Antonio, te dejo a vos la reunión. Bueno, perfecto. Gracias. No, gracias a vos, Irene. Bueno, chicos, vamos a empezar con la segunda clase de Salud Pública 1. En esta plataforma espero que podamos comunicarnos mejor. No tenemos límites de tiempo y tampoco límites en cuanto al número. Así que vamos a poder dar en una sola clase. Si alguien está grabando la clase, después la puede subir a Classroom, o me dicen y la subo a Classroom. Profe, me parece que usted tiene esa opción. Profe, sí, como dice mi compañero, usted tiene que poner a grabar. Claro, yo no puedo poner a grabar. Vos, Antonio. No. Sí, solo Antonio puede. Por eso Antonio tiene que ponerlo, que es el que organizó el Meet. Sí. Los tres puntitos y ponés iniciar grabación. Estás recibiendo clases de... En la parte derecha abajo están los tres puntitos de presentar ahora. ¿Lo vio? En la parte derecha están los tres puntitos, activar subtítulo, configuración, a ver ahí en configuración. No. Eso no. No, tiene que aparecer arriba de todo una opción solita que diga iniciar grabación. No, yo no la tengo acá. A ver, salud. De la derecha hay tres puntitos. Dice más opciones. Lo desplegás y ahí te tiene que salir. A vos que sos el no aparece grabar. ¿Sabés por qué? Porque cuando vos configuraste la reunión, tenés que optar por grabar. Bueno, entonces la próxima la grabaremos. Yo la estoy grabando, profe. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Por eso me pareció que alguien había dicho que estaba grabando. Bueno, continuamos, estábamos hablando sobre enfermedades emergentes, ¿no? Habíamos quedado en que o por lo menos estábamos explicando, ¿no?, que la organización social determinaba la capacidad de una sociedad de distribuir o generar contactos que permitiera una determinada cantidad de enfermedades, ¿eh? Y a partir de la preocupación social, estas enfermedades aparecían como emergentes fundamentalmente por la preocupación social. Había enfermedades o situaciones que hacían a la humanidad que se encontraran en riesgo, pero estas eran naturalizadas. Habíamos hablado rápidamente, para hacer un repaso, desde la más remota antigüedad, el Paleolítico, ¿no? Es decir, que la piedra vieja, en donde el hombre no tenía capacidad de fabricar herramientas, sino que era un animal avanzado. La organización social lo único que hacía era se dedicaba a la caza, la pesca y la recolección de alimentos, no tenía ninguna capacidad de acumulación, con lo cual la capacidad de producción era inmediata, se consumía inmediatamente lo que se encontraba, no había socialización, se vivía en manada, grupos familiares, y la producción era 1 a 1. Con el tiempo, tardó un poquito, cerca de 2,5 millones de años nada más, el hombre aprendió a dominar el fuego, lo que podemos llamar la revolución del fuego. De la revolución del fuego se pasa al neolítico, la nueva piedra, ¿eh?, en el cual esa nueva piedra es la capacidad del hombre para alterar algunos elementos naturales.
Uno de ellos, la piedra. En general, en sí, lo primero que aparece es la capacidad de, con el fuego, calentarse y hacer un microclima en su ambiente, con lo cual podía estar más tiempo en un lugar y no tener que moverse de acuerdo a las inclemencias del tiempo. Si hacía frío tenía que ir a zonas más templadas. Entonces puede tener un cierto asentamiento. Eso permite, por ejemplo, que después se da cuenta que cuando va a calentar, va a dominar el fuego, y en el fuego calienta las ramas. Aquellas ramas, había algunas ramas o algunos materiales que con el fuego, sacándolos, se cristalizaban y hacían que la punta fuese más filosa. Entonces empieza con los palos calentados en la punta, algunos palos que no se terminaban de quemar rápidamente, pero hacían más filoso y permitían mejor cazar mejor. Eso después hace de que practica otros materiales y empieza a ponerle de una punta de piedra, y después empieza a fabricar elementos como la edad del cobre, la edad del bronce, elementos materiales que eran más contundentes. Esto hace de que cambiamos el modelo de producción y entonces empieza a fabricar herramientas. No solamente es la fuerza bruta del hombre, sino la producción de herramientas que hacía que cazara animales de mayor porte, con lo cual no tenía que andar viviendo en las cavernas, sino que podía fabricar su vestimenta para protegerse, y además después, cuando eran de mayor porte, no solamente su vestimenta, sino que podría fabricar algunos elementos, puede ser las carpas, es una habitación que no fuese dentro de la caverna para protegerse. Va avanzando, ¿no? Y empieza a construir herramientas, entonces la capacidad de producción del hombre se multiplica por 10. Es decir, uno solo tenía que salir a cazar y podía alimentar a 10 personas, y si no era consumo inmediato, porque además el fuego permite cocinar, el fuego permite una carne que está deshidratada, hidratarla, el fuego permite cocinar algunas legumbres, cocinar algunos cereales, algunos frutos que si de otra forma no se podían consumir, y hidratarlos e incorporarlos al alimento. A partir de eso, el conocimiento de todo esto es importante. Entonces, en esa organización social, lo que se incorpora es el conocimiento. Es decir, esta fabricación de alimentos era algo prioritario. Y la otra es la producción de armas o de elementos de caza y de pesca. Entonces, pasa el hombre a no tener la necesidad de salir para poder vivir a cazar y tener capacidad de cazar, sino que cambia también la cultura. Y entonces, al ser importante el conocimiento, es importante aquellos que guardan el conocimiento. Y los que guardan el conocimiento eran los más viejos, los que habían aprendido con las lecciones. Entonces, en la cultura de el respeto a los ancianos, el respeto a los sabios, que generalmente formaban esos consejos de ancianos que organizaban la sociedad. Posteriormente, después de la Revolución del Fuego, aparece este conocimiento que empieza a darse cuenta que el hombre no tiene que andar corriendo a buscar el alimento, sino que puede empezar a conocer la naturaleza, a ese alimento generarlo él. Entonces, en lugar de ir a ver dónde nacen los naranjos, juntar las semillas de naranja y incorporar
juntar la semilla de naranja y cultivar la naranja, juntar los animales que eran más débiles y tenerlos encerrados para producir ese tipo de animales, con lo cual tenemos la revolución agrícola-ganadera, en donde el hombre ya deja de ser nómade para incorporarse y asentarse en un lugar. Rápidamente, esta revolución agrícola-ganadera permite que la producción se multiplica por 100. Así ya una familia no alimenta a una familia, ni a 10 integrantes de esa familia, por lo cual era más importante la cantidad de gente que se reunía, sino que empieza a asentarse y se forman se construyen a partir de la aglomeración, las ciudades medievales. En la Edad Media estaba en la revolución agrícola-ganadera. Esto hace de que una cantidad importante de individuos que estaban en la producción directa dejen de estar en la producción directa, porque si una familia podía alimentar a 100, había 99 familias que no tenían necesidad de generar alimentos. Con lo cual empiezan a ganarse la vida, es decir, a pensar en hacer otra cosa. Entonces empiezan a fabricar elementos de confort. Esos elementos de confort eran... alguien se dedicaba a hacer calzados, otros se dedicaban a hacer vestimentas, otros se dedicaban a hacer sillas, mesas, distintos elementos de confort que hacían a la sociedad. Y no solamente estaba en la producción, con lo cual no necesitaban estar en la producción de alimentos, sino que se empezaban a concentrar alrededor de una protección, ¿no? Porque también esto hacía de que había que protegerse de otras sociedades para que no vengan a sacar lo que uno producía. Entonces empiezan a armar las ciudades. Acá aparece una nueva situación, digamos, paleolítico. La preocupación fundamental era cómo alimentarse, y en la caza y la pesca. Entonces las enfermedades más importantes, más emergentes, eran aquellos que impedían ingresar en la caza y la pesca. ¿Tá? Posteriormente, en el Neolítico, la idea era el conocimiento, ¿eh? Entonces, sí, la capacidad de transmitir conocimientos, y empezaban a aglomerarse, y era la capacidad de encontrar alimentos, ¿no? Acá era el que era capaz, el que era sano, era el que era fuerte, el que tenía conocimiento, el que pensaba, el que tenía capacidad de producir para la sociedad. Después de la revolución agrícola-ganadera, los problemas se aparecen a partir de la concentración de los seres humanos. Esa concentración de los seres humanos empiezan a generar un problema, que es un problema de la basura, un problema de esa concentración, permitir que algunas enfermedades que antes no eran un problema para toda la población, sino para algunos sectores, qué sé yo, el cólera, la peste bubónica, algunas epidemias, azotan a la humanidad a partir fundamentalmente de la organización social. Esto genera fundamentalmente que el hacinamiento social urbano hace de que empiecen a pensar en la urbanización, en cómo conseguir agua suficiente, el agua potable, que esa agua potable no esté infectada. Esa es la preocupación fundamental, y cómo evitar las epidemias, cómo evitar la diseminación de esas enfermedades que azotaban a las ciudades.
Posteriormente, en la revolución industrial, fundamentalmente como desarrollo de la sociedad agrícola-ganadera, a medida que va avanzando, es decir, la fuerza del hombre, primero la fuerza bruta, después la fuerza mediada por la herramienta, en el neolítico, después la fuerza de la herramienta sobre la tierra, es decir, con lo cual hacía de que la propiedad de la tierra era fundamental, tener ser propietario de la tierra era importante porque la tierra era la que nos daba la capacidad de alimentarnos. Y después en la revolución industrial, en donde la herramienta pasa a la herramienta pasa a ser organizada dentro de una fábrica. Esta es la revolución industrial. Es decir, el artesano que había aprendido a hacer una silla, que sabía hacer las patas, pintarla, ponerle el respaldo, ¿no? Ese artesano, con la sociedad empezaba a avanzar, necesitaba producir más sillas. Al tratar de producir más sillas necesitaba una ayuda. En su momento esa ayuda era el hijo, no eran los familiares. Cuando esto no alcanzaba, porque tenía que aumentar la producción, ¿qué hacía el artesano? Contrataba discípulos, incorporaba discípulos en la producción. Entonces, ¿qué ocurrió? Se dio cuenta que preparando discípulos, ese discípulo después se hacían contra, ¿no? Es decir, el concepto de la revolución agrícola-ganadera o de la Edad Media, ¿no? No enseña a los alumnos que se hacen contra. Es decir, ¿qué hacía el discípulo? Una vez que aprendía, en lugar de ser explotado por el artesano, se cruzaba la vereda de enfrente y ponía otro taller que hacía lo mismo que el artesano. Entonces, ¿cuál es la solución que hizo? A un discípulo le enseñaba solamente una parte de la producción que tenía que hacer. Es decir, a un discípulo le enseñaba a cortar la madera, al otro le enseñaba a pintar la madera o cómo conservarla sin que se pudra. A otro le enseñaba cómo pintarla, a otro cómo ilustrarla. Entonces se hacía lo que se llama la línea de producción. Con lo cual, cada uno aprendía una parte de su capacidad de producción, pero no el conjunto. Con lo cual no podían cruzarse a hacerle competencia. Esto es lo que se llama línea de producción. A partir de esa línea de producción, a medida que se va incorporando más tecnología, esto es lo que construye la base de la fábrica. Y esta es la revolución industrial, en donde cada uno de los obreros sabe una parte del proceso de producción. Nadie sabe todo. Y cada vez es más, es decir, es más restringida en la parte de producción que tiene. Es decir, tienen que aprender a apretar un tornillo, tienen que aprender a apretar un tornillo. Y saben eso nada más, pero nunca van a tener la capacidad o van a tener la información como fabricar un auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es la revolución industrial. ¿Qué hace? Genera que este tipo que aprieta un tornillo construye una capacidad de producción que es 10 veces, hasta a veces 100 veces más que la capacidad que tenía en la sociedad agrícola-ganadera o Edad Media que nosotros conocemos por nuestro concepto eurocéntrico. A partir de eso se genera una gran producción de bienes. Tal es así que la sociedad se organiza con el objetivo del estado de bienestar. Es decir, si yo produzco zapatos es para que todo el mundo tenga zapatos. Si yo produzco una heladera es para que todo el mundo pueda comprar una heladera. Si yo produzco un auto es para que todo el mundo tenga autos. Esa es la sociedad de bienestar que genera incorporar elementos y después
el estímulo de que cada uno compre permanentemente para mantener el estado de producción, porque si yo empiezo a fabricar heladeras y todo el mundo tiene heladeras, llega un momento que ¿a quién le fabrico heladeras si todo el mundo tiene? Entonces tengo que entrar a mejorar la tecnología, a hacer que la heladera tengan otras cosas, ¿eh? Es decir, que además de heladera tenga freezer, que tenga, porque pueda sacar agua helada del refrigerador sin tener que abrir la puerta. Es decir, una cantidad de elementos que vos tenés que cambiar la heladera porque se puso vieja. Y entonces se fabrican elementos con tiempo corto de duración. Esto hace que la tecnología empiece a avanzar rápidamente sobre esta revolución industrial y termina siendo la revolución científico-técnica. Las cosas que se incorporan rápidamente van cambiando, las cosas que se incorporan rápidamente van cambiando el modelo de producción o las cosas que se producen. Es decir, yo compro un teléfono celular en 24 cuotas, baratito, a la cuota 12 ya no sirve, porque ese teléfono celular es una cosa vieja que solamente me sirve para hablar por teléfono y no puedo tener internet, no puedo chatear, no puedo sacar fotos, etcétera, etcétera. Entonces se van incorporando cada mayor cantidad de cosas a la tecnología que hace la revolución tecnológica. Y además, esta incorporación de cosas hace que también esa tecnología reemplace la mano de obra. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a un nivel de organización social donde la fuerza de trabajo individual ya no es necesaria para producir algo, porque incorporamos la robótica, porque incorporamos un montón de cosas a la vida diaria y a la producción, ya no solamente el hombre que estaba con su capacidad de trabajo cazando, después se desplazó y encontró, digamos, una forma de seguir participando en la sociedad, de incorporar conocimientos para ser útil. Y el que dejó de estar en la producción directa, labrando a partir de dejar de cazar y empezar a labrar la tierra, se incorpora a la sociedad produciendo bienes de confort. Y no solamente esta producción de bienes de confort a partir de la organización social como, digamos, como una sociedad industrial. Ya no es necesario solamente estar en la tierra, y se incorpora a la producción a partir de su capacidad de apretar tornillos dentro de una fábrica, de una sociedad de producción. Sino que ahora, en lugar de incorporarse, es desplazado, ¿no? Es desplazado de su capacidad de producción y se encuentra fuera del sistema de producción porque la máquina lo reemplaza. Primera vez en este avance de la sociedad en donde la máquina reemplaza la fuerza bruta del hombre. Con lo cual ya no es necesaria la participación del hombre con su fuerza bruta o su fuerza intelectual y su capacidad intelectual, sino que hasta esa capacidad intelectual es reemplazada por la computadora. Entonces ya no es necesario que piense. Es más, cuando llamas por teléfono para que alguien te atiende una máquina y te dice qué es lo que tenés que hacer y te enseña la máquina qué es lo que tenés que hacer, y si no te lo entendés, te perdiste. No hay un ser humano del otro lado. Con lo cual, esta sociedad que había empezado a incorporar bienestar, se transforma en una sociedad distinta. El modelo de producción no es el modelo de bienestar, sino es un modelo de producción intensiva. Se fabrican celulares para aquellos que lo pueden comprar. Los que no pueden comprar quedan afuera del sistema. Es decir, el modelo de bienestar
se transforma en un modelo de exclusión. Con lo cual, el problema de la exclusión es muy importante. A partir de eso, esta sociedad empieza a tener grandes conflictos que ya no son ni las epidemias, ni el hacinamiento de la edad industrial. Es decir, en la Edad Media o en la organización agrícola-ganadera, lo que era más importante, las enfermedades de transmisión fecal-oral, las enfermedades hídricas. En la edad industrial, lo que aparece como enfermedades emergentes son las enfermedades de transmisión aérea. ¿Por qué? Porque en la edad agrícola-ganadera o en la organización agrícola-ganadera la concentración no era tan importante, sino que había más espacio. En la edad industrial se achican los lugares de convivencia, se achican los lugares de producción. En una fábrica trabajan 1.000, 2.000, 3.000 individuos. En un colectivo suben 800 personas, a un subte suben 1.000 personas, con lo cual en el transporte para llegar al trabajo hay una mayor concentración y un mayor riesgo de transmisión aérea. Entonces, en esta edad industrial aparecen las enfermedades de transmisión aérea. Tuberculosis, sarampión, rubiola, todas las enfermedades que producen epidemia y que además son las que empezamos a encontrar a las vacunas como un elemento de control de esas enfermedades. ¿Está? Con esta revolución científico-técnica nos encontramos con un problema, que es la exclusión social. Hay gente que no ingresa, ya no está como ejército de reserva para incorporarlo en el momento en que hay alguien que está trabajando y que ya no puede trabajar, sino que pasa a ser un excluido. No trabaja, ni tiene posibilidades de trabajar, ni genera ninguna posibilidad de trabajar. Y tiene que a partir de esto reciclarse y la gente es prácticamente desechable. Esto genera una angustia, una situación de exclusión, de salir de la sociedad, en la cual la carga psicológica es muy importante. Y aparecen enfermedades que son de mayor peso psicosocial. La angustia, la incapacidad por mantener el ritmo de educación, es decir, trastornos generales de formación, de atención, la TGD, la TGA, trastorno general del desarrollo, autismo, el estrés, en la cual vos tenés que estar permanentemente en primera línea, porque si no quedás afuera del sistema. Esto genera que estas son enfermedades emergentes más importantes, y además a esto, esta sociedad que genera mayor consumo porque está fabricando cosas, y entonces para vos poder participar en lo social tenés que consumir, ¿no? Entonces genera permanentemente consumo hasta cosas que son consumibles. Está bien, hay tecnología muy importante, pero estas tecnologías lo único que sirven es para mantener la sociedad en funcionamiento, en algunos casos. Por ejemplo, los viajes en avión y estas cosas que hacen que el turismo sea una industria muy importante. Y como esta angustia permanente de quedar fuera del sistema
genera una incapacidad para proyectar en el futuro, porque no sabes, el futuro siempre es incierto. La única forma de tener placer a veces es la inmediatez. Entonces el placer hasta se consume placer. Entonces me tomo esto que me da placer, me chupo más, uso drogas para tener placer porque no hay otra forma de tener placer. Yo trabajando como un animal, no sé si pasado mañana dejo de tener la capacidad de trabajar. ¿Por qué? Porque apareció otro, porque vino una máquina, porque contra otro ser humano yo puedo formarme, pero contra la máquina no puedo competir. Y entonces tengo que dedicarme a juntar basura por la calle para poder sobrevivir. Quien tiene un poquitito más de fuerza y está un poco más desocializado, como la sociedad me excluyó, y bueno, yo voy a tratar de conseguir las cosas para sobrevivir haciendo lo que pueda. Es decir, si esta organización social no me satisface, vuelvo a organizaciones sociales más primitivas. En principio voy a tratar de tener mi granjita, mi pollito, y si eso no puedo, caza, pesca y recolecciones. Y si no puedo cultivar y no tengo lugar para cultivar y no tengo capacidad de fabricar mi alimento y me muero de hambre, voy a salir a juntar lo que encuentro. Y entonces la única forma de juntar lo que encuentro es el que tiene lo que yo necesito, voy y le pego un palazo en la cabeza. Porque es la forma que tengo para sobrevivir. Esto, desplazas a un animal de una manada, y si no puede sobrevivir solo, va a entrar a la manada o se va a pelear con la manada para sacarle lo que tiene. Es decir, si yo no tengo, porque soy incapaz de producir mi alimento, voy a agarrar y sacarle el alimento al que lo produce. Es decir, esto no es que apareció ahora, está, digamos, desde el inicio de la humanidad esto. Si la Biblia lo dice, ¿quién sobrevivió? Caín. ¿Qué hizo? Mató a Abel. ¿Qué hacía Abel? Cultivaba la tierra. ¿Qué hacía Caín? Cazaba. Cuando no se quedó con hambre, le pegó un palazo al hermano y se quedó con las cosas del hermano. Esto está, es decir, si lo interpretamos, esto es el hombre que no ha adquirido la capacidad de cultivar o de generar su propio alimento, invade otra sociedad que tiene la capacidad de cultivar y le saca lo que tiene. Si no se la da por las buenas, se la da. Porque yo, como tengo más fuerza, porque aprendí a cazar, se fueron los animales de este lugar, entonces voy y le saco los animales al que lo está criando. Es decir, es una forma natural de supervivencia. El problema es que si de una incapacidad generamos una discriminación. Entonces, el problema no es de la incapacidad de los hombres que no saben adaptarse a la nueva organización social, sino el problema es de la organización social que es incapaz de contener a toda la humanidad, o a todos los hombres, a todos los seres humanos, para hacer un discurso no machista, porque uno habla hombre, como pareciera que el hombre solamente trae, no, a todos los seres humanos, tanto masculinos como femeninos, o algunos que no te definieron también en su identidad sexual o la tienen definida en otro sentido. Bueno, entonces, estamos en una situación donde la revolución científico-técnica nos pone en situaciones muy graves, porque empezamos a consumir
Y una de las cosas que se empiezan a consumir es los viajes, el turismo, con lo cual se consume, digamos, en forma casi excesiva, inconsciente. Yo gasto millones de plata para ir a conocer China o Europa, y entonces pago un tour por Europa en donde veo 85 países o 85 ciudades en 30 días. ¿Qué hice? Yo solamente gasté plata, porque en esa misma guita podría haberme comprado un libro y aprenderlo cómo se hizo la Mona Lisa. Es decir, una de las millones de cosas que vi que no sé para qué carajo sirve. Entonces fueron 20 veces a Europa, vieron la Torre de Pisa y no se saben nada. Solamente vienen con la cocarda de que yo participé, dice tal cosa, y yo fui a China. Ahora, saber cómo es una sociedad china, saber hablar 2 palabras en chino, saber preparar una comida china, ni noticia. Entonces se empieza a consumir y esto hace de que se genera una nueva situación. Ya no hay epidemias, hay pandemias. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de ir de Buenos Aires a Pekín en 12 horas y contagiarse cualquier porquería en cualquier lado y sin tener ninguna posibilidad de saber si tiene síntomas o no, recorre 20 continentes y desparrama toda esa porquería por 20 continentes. Entonces hay una nueva situación, que son las pandemias, en las cuales tenemos que aprender a convivir con las pandemias. ¿Por qué? Porque hace 200 años no existía la gripe, o la gripe no era un problema. ¿Por qué? Porque un pasajero que salía de Europa para llegar a América tardaba por lo menos 30-35 días. Si había alguien que subía con gripe, se engripaba, contagiaba a todos los que viajaban con él y se curaban o se morían. Es decir, si había una enfermedad importante, el barco desaparecía, quedaba un barco fantasma que se hundía en una tormenta. Desaparecían los barcos. ¿Y cuántos barcos desaparecieron? Y no se sabe por qué. Y no se sabe por qué, porque se morían todos a partir de... o se morían aquellos que eran necesarios para que el barco siguiera funcionando y dejaba la tripulación, dejaba de poder manejar el barco y se hundía, desaparecía el barco a partir... pero no llegaba a América. A partir de eso, hace 100 años, aparece la primera pandemia de gripe. Lo que fue en 1920 la gripe española. ¿Cambió el virus? ¿Cambió la capacidad del hombre? No, en realidad lo que cambió fue la organización social. ¿Por qué? Apareció el barco a vapor y entonces en lugar de tardar 30 a 45 días para llegar de Europa a América, el barco a vapor en una semana se llegaba de Europa a América. Siendo España uno de los puertos más cercanos al resto del mundo, fue donde un cuadro gripal se llevó para todos lados. Y fundamentalmente donde estuvieron fueron en los puertos de ese momento. España, Nueva York, Londres. Y ahora
con la incorporación de la aviación como medio de transporte ya masivo, la capacidad que tenemos de transmitir enfermedades es muy alta, es altísima. Es decir, no hay otro, sí, las aves son las únicas que migran de un continente al otro y pueden transmitir enfermedades, por eso la alerta que fue la gripe aviar, ¿no? Pero ahora es el hombre el que tiene capacidad de, a partir de volar con aviones, incorporarse y llevar una enfermedad hacia otro lado. Tengamos en cuenta lo siguiente. Hace 150 años, para que toda la humanidad estuviese conectada, interrelacionada, eran necesarios por lo menos 30 contactos. 30 contactos que hacían, y más de 2 generaciones. Es decir, yo podía tener contacto con alguien en China, o mi familia, a partir de que mi hijo había estado en contacto con un chino, pero eran 30 contactos. Hace 100 años esa capacidad había, y además en eso había clúster, ¿no? Había poblaciones humanas que no tenían contacto con nadie. Los esquimales en el Ártico, las tribus indígenas del Amazonas, durante toda su vida, durante generaciones, no habían conocido otro ser humano. Los tibetanos, que vivían aislados en un determinado lugar y no tenían contacto. Hace 100 años esto se reduce a 15 contactos, 20. A fines del siglo pasado, década del 90, se calculaba que la capacidad nuestra de estar en contacto, y ya no había clúster, no había nadie que estuviese aislado permanentemente del resto de la sociedad, se consideraba entre 10 y 12 contactos. Década del 90. En este momento, esto hoy, a partir de este cambio de continente, ¿no? Y de turismo intenso, ¿no? La industria del turismo, entre 5 y 7 contactos estamos todos conectados. ¿Por qué? Y porque hay alguien que viajó a la India y que estuvo tomando una clase de yoga con el monje que le da de comer a un monje budista que está aislado en la caverna y que hace, qué sé yo, 15 años que no ve a nadie, pero alguien le lleva la comida. Ese que le lleva la comida te da la clase de yoga. El que da la clase de yoga al día siguiente se toma un avión y se va a Europa, y en el aeropuerto algún familiar tuyo o algún vecino vino para Buenos Aires, en el cual estuvo en contacto cuando viajaba en el colectivo o en el tren o cuando fue al supermercado con tu hijo, tu papá, tu hermano. Y así el esquimal en el medio del Ártico, y así ¿cómo se llaman? Las tribus que están en el medio del Amazonas. Con esa capacidad, es decir, cualquiera que estornuda cerca
y que te infecta, va a generar que vos puedas contagiar a otro. Y entonces se producen las pandemias. Con lo cual, al final, como resumen de todo esto, el ser humano no se enferma de lo que tiene ganas, sino se enferma de las condiciones que da la sociedad. No hay ninguna enfermedad que no sea provocada por la organización social o que no sea estimulada por la organización social. Con lo cual, esto que plantea la Organización Mundial de la salud como completo bienestar, biopsicosocial, ninguna de ellas es más importante. Los tres elementos, lo biológico, lo psicológico y lo social, están interrelacionados. Ninguna enfermedad es solamente biológica, ninguna enfermedad es solamente psicológica, ninguna enfermedad es solamente social. Es una integridad. Y esto es la medicina integral teniendo todos estos aspectos. Y esto hace a salud pública. Chicos, 5 minutos de recreo y seguimos. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe.